En su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, el presidente Donald Trump calificó como una de las hazañas más complejas y espectaculares de poderío militar la operación de los Estados Unidos que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Trump subrayó que Maduro ahora enfrenta a la justicia federal en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y conspiración y presentó la misión como un logro histórico de su administración en materia de seguridad y liderazgo global. Esta intervención del presidente Donald Trump tras su finalización rompió el récord del discurso de este tipo más largo, superando así el del expresidente demócrata Bill Clinton en el año 2000. Con 90 minutos. El informe lo tiene a esta hora nuestro periodista permanente en la capital de los Estados Unidos, Roberto Macedonio. Él está en Washington, D.C. Roberto, adelante, buena tarde. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sobre la captura de Nicolás Maduro se pronunció el presidente Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado anoche en el Capitolio. La considera una de las grandes hazañas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A Maduro se refirió como dictador y subrayó que ahora tendrá que enfrentar a la justicia de Estados Unidos por sus crímenes. En enero, guerreros élites de Estados Unidos lograron una de las mayores hazañas de poder y confianza en la historia mundial. Nadie había visto algo así. Los líderes de varios países me llamaban y me decían, impresionante, no podían creer, todos vieron lo que pasó. Esta es una fuerza diferente. Es una gran fuerza de luchadores, de guerreros. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos superaron todas las defensas y no solamente derrotaron a un enemigo, buenos luchadores, sino que capturaron al dictador Nicolás Maduro y lo trajeron para que enfrentase la justicia de Estados Unidos. Donald Trump también habló de la operación Resolución Absoluta, a través de la que el Delta Force acabó con la detención del dictador venezolano. En el hemiciclo, vean este momento, estuvo presente uno de los soldados heridos en ese operativo, en concreto Eric Slover, quien recibió una fuerte ovación tanto de los legisladores republicanos como de los demócratas. El hemiciclo al unísono aplaudiéndole. Y por cierto, sobre la captura de Nicolás Maduro, dijo también Donald Trump que fue algo clave para la seguridad de los Estados Unidos. Y esto fue realmente una victoria colosal para la seguridad de los Estados Unidos y también abre, por supuesto, un nuevo inicio para la gente de Venezuela. Estamos trabajando con la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para lograr ganancias económicas enormes para ambos países y traer nueva esperanza a todos los que han sufrido tan terriblemente, que realmente han sufrido. En cuanto a Venezuela, Donald Trump también habló de las excarcelaciones de presos políticos. Lo considera un gran logro de su administración. Además, hay que recordar, eso sí, que todavía hay 644 personas ilegalmente encarceladas en Venezuela, según Foro Penal. Donald Trump presentó a Enrique Márquez, preso político liberado tras la intervención de Estados Unidos. Es un dirigente cercano a la formación de María Corina Machado, que estuvo un año detenido ilegalmente en el Helicoide. Pues bien, él denunció fraude electoral, por eso fue apresado por el régimen, pero tras su liberación estuvo presente en el discurso de Donald Trump y recibió este aplauso. Pero después de que Enrique se postuló para postularse, Maduro fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y enviado a una infame prisión de Caracas. Alejandro temía que no fuese a ver a su tío de nuevo, también temía por su propia vida, pero desde la invasión y desde que trabajamos con un nuevo liderato, la nueva presidenta ha liberado cientos de presos políticos, con muchos más por venir. Alejandro, por favor, te quiero informar que no solamente tu tío ha sido liberado, sino que él está aquí esta noche. Lo trajimos para celebrar su liberación contigo en persona.
Y también sobre Venezuela, pero ya en clave económica, el presidente se refirió a la reactivación del mercado petrolero y presumió de que Estados Unidos ha recibido desde entonces más de 80 millones de barriles de crudo venezolano. La producción de petróleo de Estados Unidos ha crecido más de 600.000 barriles por día y justamente recibimos de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo. Y elogios para el secretario de Estado Marco Rubio. Donald Trump tuvo palabras muy positivas para él, que recibió el aplauso de los republicanos. Y también quiero agradecer al hombre, al secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias, Marco. La gente, le caes bien a la gente. Saben, Marco obtuvo 100% de los votos cuando estaba en confirmación. Creo que lo mejor era 54%. Incluso los demócratas están diciendo, no puedo creer que hayas aprobado ese tipo. Y yo dije, es un honor que lo sientan de esa manera, ¿cierto, Marco? Has hecho un gran trabajo, un gran secretario de Estado. Creo que puedes ser uno de los mejores. También en clave internacional, Donald Trump dio más detalles sobre la lucha contra el narcotráfico, una de las prioridades de su administración, y se refirió a la eliminación del Mencho por parte de las autoridades mexicanas, aunque ojo porque se atribuyó la baja del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Y con nuestra nueva campaña militar hemos detenido números récords de drogas que buscaban entrar a nuestro país y casi que virtualmente hemos detenido completamente sus envíos por aire y por mar, que hubiesen dañado seriamente su industria pesquera. Nadie quiere salir a pescar ahora. También hemos dado de baja a uno de los peores capos de los carteles. Ya lo vieron ustedes. Y no todo estuvo centrado en el hemisferio occidental, también en Oriente Medio, duras críticas al régimen represor y criminal de Irán. Donald Trump denunció públicamente que los ayatolá mataron a más de 40.000 manifestantes durante el último mes y medio en las protestas, una masacre que él dice habría detenido. Y durante el último par de meses de protestas mataron al menos, parece como 3.200 manifestantes, 3.200 manifestantes en su propio país. Les dispararon y los colgaron. Los detuvimos que colgasen más con la amenaza de violencia seria, pero esto es gente terrible. Ellos ya desarrollaron misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero y están haciendo misiles que pronto alcanzarán los Estados Unidos de América. Después de martillo de medianoche, se les advirtió que no hiciesen ningún intento de reconstruir sus armamentos, especialmente sus arsenales nucleares, pero continuaron, empezando desde cero. Los borramos y empezaron desde cero. Y fueron varios los invitados presentes en el discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump. Hemos visto a Enrique Márquez, también al soldado herido durante la captura de Nicolás Maduro. Otra de las protagonistas de la noche fue Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, uno de los mayores pensadores del movimiento conservador en Estados Unidos, que fue asesinado durante un acto político universitario a finales del año pasado. Ella fue ovacionada por los republicanos en un momento emotivo de la noche. También estuvo Rosa María Payá, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las mayores defensoras de la libertad en Cuba, quien fue invitada por la congresista republicana María Elvira Salazar. En total fueron casi 2 horas de discurso, interrumpido hasta en 40 ocasiones por los aplausos de legisladores. La información desde Washington para NTN 24. A Roberto, muchísimas gracias por este resumen de los momentos más importantes de este discurso del Estado de la Unión. Hacemos una pausa en el informativo de NTN 24, pero en minutos vamos a volver para analizar este discurso de Donald Trump anoche en Washington. Tenemos la visión republicana y la visión demócrata. Ya regresamos.
Ya regresamos con El Informativo por NTN 24, el canal de las Américas. Con el nuevo Nissan Versa, lo que para otros es ir cuesta arriba, para ti será solo un reto más. Esto es Nissan Versa. Desafiamos lo establecido. Vive el gran fondo del Giro de Italia este 1 de marzo desde las 10 de la mañana. Transmisión en vivo por la señal principal, la app del canal RCN Radio y la app de RCN Radio. Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. La energía de Enel te invita a disfrutar el gran fondo Giro de Italia. Miles de noticias, historias y realidades que nos conectan. El informativo de NTN 24. Todos los días lo acercamos a la verdad. Información inmediata, actual, oportuna y veraz. Noticias de América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. El informativo, todos los días 12 y 7 p.m. hora del este en Estados Unidos por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos presentando El Informativo. A continuación, Club de Prensa Ecuador. Más adelante, titulares de la hora. Por primera vez, el gran fondo Giro de Italia Ride Like a Pro llega a Colombia y Cundinamarca será la sede oficial. Los imponentes paisajes del territorio abrirán sus rutas para que los aficionados rueden como profesionales. No te lo pierdas. Apoya la Gobernación de Cundinamarca e Indeportes Cundinamarca. Continuamos con El Informativo por NTN 24, el canal de las Américas. A propósito de este discurso del Estado de la Unión que ofreció anoche el presidente Donald Trump ante las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C., hemos invitado a El Informativo de NTN 24 a Marcela Díaz Myers, ex vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania. Actualmente es la directora de estrategia de Conservative Latinos Pensilvania. Bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También queremos darle la bienvenida a este informativo a Luis Montes, analista demócrata. Bienvenido, señor Montes. Saludos. Señora Díaz, ¿satisfecha con el balance que entregó anoche el presidente Donald Trump sobre su gestión en este segundo mandato? Es el primer discurso del Estado de la Unión en el que puede hablar ya de un año de gestión al frente de la Casa Blanca. ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué balance hace de lo entregado anoche como información sobre su gobierno, sobre su gestión por el presidente Donald Trump? Bueno, fue un Estado de la Unión tremendamente trascendental. El presidente dio un reporte muy claro acerca de lo que ha sido su primer año de mandato. Nos dio un reporte muy claro acerca de cómo estamos en la economía, cómo ha podido él combatir la inflación después de recibir una economía completamente como un desastre que lo dejó la administración de Biden. La segunda parte que me parece a mí supremamente trascendental e importante es la manera como está manejando la inmigración y la manera como está manejando la seguridad en los Estados Unidos de América. Y obviamente la tercera parte tiene que ver con las políticas internacionales y el trabajo hecho por nuestro colega y amigo Marco Rubio. En mi opinión, un Estado de la Unión trascendental en donde quedó muy claro la diferencia entre el área republicana y el área demócrata. Cuando el presidente se dirigió a los legisladores en general y les dijo, por favor, levántense si ustedes piensan que
el gobierno debe proteger a los ciudadanos americanos y no a los extranjeros ilegales. Fue muy claro cómo todos los legisladores republicanos y algunos demócratas se pararon y mostraron esa dedicación a su base y a los ciudadanos americanos. Pero fue muy claro ver cómo los demócratas, ninguno de ellos se paró. Creo que ese fue el momento clave del Estado de la Unión, en donde se creó una muy clara distinción entre los dos partidos. Quisiera preguntarle a usted, señor Luis Montes, ¿cuál fue ese mensaje central? ¿Para quién estaba dirigido? ¿Para el país, para su base, para el Congreso? ¿Y cuál es el análisis que usted hace sobre este discurso dado anoche por el presidente Donald Trump? Sí, bueno, lastimosamente, ¿verdad? Dejó ir una oportunidad para poder resetear la narrativa y poner ¿verdad? Vaya, en la mesa muchos de los temas importantes. Esto fue una mezcla entre un show de televisión donde él jugó a ser de nuevo el dirigente del Apprentice, ¿verdad? Con un aprendiz a dictador. Entonces, vas viendo que, por ejemplo, el tema económico, lo que habló no concuerda. Y te doy ejemplos. Uno, la economía ha desacelerado en el último trimestre por cifras precisamente proveídas por la administración Trump, ha desacelerado a un 1.4%. Esto es la mitad de lo que creció la economía en el último trimestre del 2024. Por otro lado, el desempleo está ahora a 4.3%, estuvo a 4.5% el pasado, y hay que recordar que en el mes de octubre ni siquiera presentó estadísticas, ¿verdad? Y ha dicho, ¿verdad?, que él, pues, si pudiese, no va a presentar más estadísticas de desempleo, ¿verdad? Porque eso crea incertidumbre, dice él. Entonces, tenés eso. De nuevo, la inflación, ¿verdad?, que él se llena la boca hablando sobre esto, está a 3%. Es decir, no ha variado mucho en los últimos 12 meses y esto en gran medida, ¿verdad?, se debe al núcleo principal de su política económica, que son los aranceles, que, como ya sabemos, la Corte Suprema de Justicia ha declarado ilegal la aplicación de la IPA, ¿verdad?, una ley de 1977 para este tipo de cuestiones, y que es completamente contrario a los principios de Estados Unidos y particularmente el Partido Republicano, que hemos sido promotores, ¿verdad?, del libre comercio en el mundo. Y con esto de libre comercio no solo exportamos productos estadounidenses, sino también exportamos principios democráticos y otro tipo de sistemas de gobernanza. Entonces, cuando vas viendo poco a poco esto, además del tema migratorio, el tema migratorio es algo que le ha generado mucha roña, ¿verdad? La muerte de estos dos, ¿verdad?, ciudadanos americanos en Minnesota, además de los otros 32, ¿verdad?, inmigrantes que han muerto a manos de ICE. Creo que esto lo pone, ¿verdad?, en un problema serio. Hemos visto ya la brecha entre la aprobación y la desaprobación crecer a números agigantados negativos. De hecho, se ha presentado con los números más bajos de un presidente ¿verdad?, hacer el discurso del segundo año de administración. Y creo que en ese sentido es lo que preocupa a muchos de los republicanos que estaban sentados ahí sobre lo que se viene en noviembre del 2026, ¿verdad? Es una crónica de una derrota anunciada donde los republicanos van a perder la casa ¿verdad? Y dependiendo qué tanto se puede hacer en estos pocos meses que quedan para corregir el rumbo, ¿verdad? Que la mayoría, más del 75%, dice que está en el rumbo en contra. Quiero poner el resaltador, subrayar el calificativo que usa Luis Montes, analista demócrata, para referirse a este discurso que entregó anoche el presidente Donald Trump. Aprendiz de dictador, y eso tiene que hacer referencia, por supuesto, Luis Montes, a ese programa de televisión, El Aprendiz, que una vez dirigió el presidente Donald Trump. No estaba en la Casa Blanca, por supuesto, hace muchos años ya, pero quiero ¿qué responde Marcela Díaz a esta etiqueta que le pone Luis Montes de aprendiz de dictador cuando se refiere al discurso, a lo que entregó como información el presidente Donald Trump el día de ayer? Bueno, definitivamente vemos la gran desesperación del Partido Demócrata. Ellos no saben qué hacer con el presidente Trump. El presidente Trump ha dado resultados.
El señor Montes dice que no ha habido una disminución en la inflación, todo lo contrario, ha disminuido en 1.7%. Se crearon, se crearon aproximadamente 70.000 nuevos trabajos y todos en el sector privado, lo que quiere decir que no está a expensas de los que pagamos impuestos. No importa lo que el presidente haga, el Partido Demócrata jamás le va a dar ningún crédito al presidente Trump por todas las cosas que ha hecho. Esto se ve en todas las áreas en donde tienen un mensaje que se lo pasan del uno al otro, lo pasan del uno al otro. El último año, muchísimas de los medios de comunicación que están siendo manejados por George Soros, lo único que han hecho es dar malas noticias acerca del presidente. Nunca han dado una noticia buena. ¿Por qué? Porque no les conviene, están supremamente asustados de lo que va a pasar en noviembre de este año, cuando va a haber elecciones. Y van a ver que las políticas del presidente Trump están resultando. Es muy interesante ver cómo el Partido Demócrata sigue tratando de defender a los inmigrantes ilegales y sobre todo a los inmigrantes ilegales que son violentos. Miremos lo que está pasando en México, por ejemplo. Yo creo que si Kamala Harris hubiera sido la presidenta de los Estados Unidos, estaríamos exactamente como México. El presidente quiere traer orden y traer seguridad a los ciudadanos americanos y lo está logrando. Ha logrado reducir el número de personas que entran ilegalmente a los Estados Unidos. Ha sacado criminales, violadores, traficantes. Ha disminuido la cantidad de fentanilo en 56% entrando a los Estados Unidos. Eso no es un aprendiz de dictador. Con todo el respeto, señor Montes, es simplemente un acto de desesperación de los demócratas tratando de hacer ver al presidente como una persona que no es buena. Y ustedes están que es una estrategia que no les está funcionando y es una estrategia que definitivamente la van a pagar en noviembre del 2026 durante las elecciones. Luis, ¿cree usted que es así, que hay desesperación en el Partido Democrático, como lo afirma Marcela, y está de acuerdo con esa reducción de los inmigrantes ilegales que han entrado aquí a Estados Unidos y la estrategia que se está usando para hacerlo? Ya basta ver los resultados electorales del 2025 para entender, ¿verdad?, dónde está para dónde está yendo el péndulo, ¿verdad? Por más cuestión propaganda burda que quiera poner, ¿verdad?, el Partido Republicano, simplemente los hechos son estos. Se han perdido más de 100.000 empleos en manufactura. Todo este dinero que habla de los 18.000 trillones de dólares que iban a ser, no se ven, ¿verdad? No ha dado. Precisamente parte de la razón por la que se perdieron 108.000 empleos en manufactura, ¿verdad?, es precisamente por la cuestión de los aranceles. Eso. Por otro lado, tenés también el alto incremento en el costo de salud. Las pólizas de salud, ¿verdad?, han incrementado en más de 300% en estados como West Virginia, Mississippi, Luisiana, estados predominantemente republicanos y estados con un gran porcentaje de pobreza, ¿verdad? Entonces, tenés también el hecho de la construcción. Esta cuestión de los aranceles ha puesto a las compañías constructoras en un gran problema. Compañías, ¿verdad? La deteriorada relación con Canadá, por ejemplo, que es de donde importamos muchos de los insumos para la construcción, ¿verdad?, está en problemas. Lo hemos visto. Entonces, va viendo poco a poco, vas analizando cada sector de la economía, ¿verdad?, de la que hay que recordar, 80% de la gente que votó por Donald Trump en el 2024 le dijo que era por la economía. Además, ha habido un completo desvío de la atención de lo doméstico, ha pasado a lo internacional. Y a la gente, lastimosamente, cuando van al supermercado y tienen que pagar más dinero ¿verdad?, por la canasta básica, eso es lo que a la gente importa. A la gente no le importa, ¿verdad?, si al final del día hay un dictador o no, porque a la larga,
porque en el caso de Venezuela se ha removido a Nicolás Maduro y a su esposa, pero toda la estructura madurista queda ahí. De hecho, esto es lo que yo le llamaría el Chávez 3.0 de la dictadura, ¿verdad? Y al contrario, en lugar de tratarlo de sacarlos, se le ha dado $1 millón en compras de petróleo. Quiero agradecer a Marcela Díaz Myers, ex vicepresidente del Partido Republicano en Pensilvania. Actualmente es la directora de estrategia de Conservative Latinos en Pensilvania. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un placer, muchas gracias. Hasta pronto, buena tarde también. Quiero agradecer a Luis Montes, analista demócrata. Siempre es un gusto escuchar su opinión. Luis, muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias.